Los Beatles y el cuarteto de Liverpool estrena canción. Cyborg y Viento Florido, les hablaremos sobre este espectáculo que reflexiona en torno al futuro y muchos otros contenidos en esta hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hoy una fecha de mucha tradición en nuestro país, 2 de noviembre, Día de Muertos, y enviamos un abrazo cariñoso a todos los que se adelantaron en este camino y les damos la más cordial bienvenida con lo más relevante de la información cultural. Hola a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Y justo iniciamos con una nota de este tipo. Todo está listo para el gran desfile de muertos. Organizado por primera vez en 2016, este 4 de noviembre se llevará a cabo el gran desfile de Día de Muertos 2023 para conmemorar una de las tradiciones de más arraigo en México. Un desfile que tendrá lugar el 4 de noviembre a las 3 de la tarde. Va a partir de la Estela de Luz, va a recorrer Reforma hasta Juárez para incorporarse por 5 de mayo para llegar al Zócalo capitalino. Este año el gran desfile de Día de Muertos contará con más de 3,000 personas en 100 contingentes, 9 carros alegóricos, comparsas con elementos característicos de la conmemoración, como mojigangas, catrinas y música. La figura de Quetzalcóatl encabezará el contingente, en el que además se recuerda el 110 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada. Se presentan por primera vez, que es el caso de una representación de Brasil, de una batucada de mujeres, también de un carro alegórico que está dedicado a la cultura sonidera, que este año fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, con la participación de Sonido La Changa. También el bolero, que fue declarado el 25 de agosto, el Día del Bolero en la Ciudad de México, así que también tendremos un carro alegórico con un trío. Este año la Secretaría de Cultura Capitalina implementó una convocatoria para los participantes. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México hizo una convocatoria pública este año para conformar 2 grandes comparsas, uno de danza contemporánea y otro de danza o baile tradicional. Tuvo mucho éxito la convocatoria, así que vamos a tener 2 grandes espectáculos de 2 distintas danzas, pero con motivo de Día de Muertos, así que en un proceso creativo muy interesante. El gran desfile de Día de Muertos iniciará el sábado 4 de noviembre en la Estela de Luz, en Avenida Reforma, a las 2 de la tarde, con un acto protocolario encabezado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y por la secretaria de Cultura Capitalina, Claudia Curiel de Icaza, para después partir con destino al Zócalo capitalino alrededor de las 15 horas. Se estima un recorrido de alrededor de 3 horas y la asistencia de 1,5 millones de personas. Noticias 22, Víctor Gaspar. El feeling está de vuelta. La Voz de Oro de Cuba celebra el bolero. Cuando una ave se ha perdido. Con más de 40 años de trayectoria sobre los escenarios y una veintena de discos en su haber, la cantante, pianista y compositora cubana Argelia Fragoso se ha ganado su lugar entre las grandes exponentes musicales de la isla caribeña, cuna de talentos, ritmos y géneros que han dejado huella por todo el continente. Si bien ha incursionado en distintos registros musicales como la balada, la trova tradicional, el feeling y el jazz, sus interpretaciones del género romántico por excelencia, el bolero, le han valido el reconocimiento internacional. Yo siento que el bolero está renaciendo. Es un género que propone siempre emociones. Es un sentimiento que camina a través de los años, a través del tiempo y que nos acoge a todos, jóvenes, niños, adultos. Este viernes, Argelia Fragoso, quien también es conocida como la Voz de Oro de Cuba, ofrecerá un concierto dedicado en su totalidad al repertorio bolerístico como parte del ciclo Bohemia Bolero,
que tiene lugar el primer viernes de cada mes en el Museo Nacional de Culturas Populares por iniciativa del Instituto Bolero México, responsable de impulsar por parte de nuestro país la candidatura binacional para que el bolero sea reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Lo que hacemos es compartir, al igual que en las tardes de bolero, con distintos intérpretes, los boleros que caracterizan a esta práctica cultural que está tan arraigada en México y en muchos países de América Latina y, por supuesto, en Cuba, que es el país de origen. Mucho corazón de Emma Elena Valdelamar, Solamente una vez de Agustín Lara, Sabor a mí de Álvaro Carrillo y Esta tarde vi llover de Armando Manzanero serán algunos de los temas que interpretará Argelia Fragoso con su inconfundible y portentosa voz de contralto. Les invito mañana a las 19 horas aquí, en este maravilloso recinto que es el Museo Nacional de Culturas Populares, a que me acompañen en este concierto dedicado al bolero por esta nominación tan importante que estamos esperando todos que se dé, porque sí, se va a dar. Aquí nos vemos, no se olviden, entrada libre. Noticias 22, César H. Meléndez. Hay que perderse este recital, este concierto de Argelia Fragoso. Y bueno, hay relevos, por otro lado, en la Compañía Nacional de Ópera. María Catzaraba tomará la estafeta este lunes. La Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura comienza el mes con una nueva directora artística. Se trata de la soprano María Catzaraba, una de las voces más reconocidas del plano operístico de México. Con su voz, desde que egresó de la Escuela Superior de Música de Limbal en 2006, ha construido una carrera sobresaliente. Se le ha visto en prestigiosas casas europeas como la Royal Opera House en Covent Garden, el Teatro alla Scala de Milano o en la Ópera de Lausanne en Suiza. Se le ha distinguido con el primer lugar de la competencia musical Operalia o con el premio Joven Cantante en los Óscar de la Lírica en la Arena de Verona. Hasta el pasado martes 31 de octubre, la artista mexicana de 39 años se desempeñó como titular del Estudio de Ópera de Bellas Artes. Ahora, por designación de Lucina Jiménez, directora general del Limbal, deja el puesto en manos de la mezzosoprano Gabriela Flores y entra como relevo de Alonso Escalante en la Compañía Nacional de Ópera. En su lenta ha inmortalizado las tradiciones de nuestra tierra. Echemos una mirada al Solar de Luz y Tiempo. Solar de Luz y de Tiempo es una exposición fotográfica desde la mirada de Ruth Lechuga, que nos muestra el trabajo artesanal de mujeres creadoras. Ella llega a México huyendo de Austria por la persecución nazi y junto con su padre empiezan la mirada antropológica. Su padre era arqueólogo, entonces empieza esta búsqueda, este viajar por adentro de la República y se dan cuenta de la riqueza que tiene México en ese sentido. Y sin ninguna pretensión, ella empieza una parte muy importante que es el coleccionismo de lo que es toda la artesanía, y de ahí el registro y la difusión de cada una de las entidades que ella visita. Las imágenes de esta exposición proponen un recorrido por los rostros, las piezas y los espacios de trabajo de las artesanas, invitando a reflexionar sobre la importancia de estas creadoras en la innovación y riqueza del arte popular. Pues el acervo fotográfico de Ruth Lechuga, perteneciente al Registro Mundo de la UNESCO, es una fotografía etnográfica antropológica, la cual se desarrolla durante las décadas 40, 50, 60 y retrata principalmente a los pueblos que elaboran cualquier tipo de arte, artesanía durante toda la República, por toda la República. La fotógrafa nos adentra al mundo artesanal femenino que forma parte de la identidad mexicana y su sensibilidad ante el trabajo imaginativo, sutil e íntimo de las mujeres.
Principalmente a las mujeres, fue la preocupación de Ruth, y Fundación Ajaracas, con el acervo de 30,000 fotografías, está haciendo esta difusión y esta curaduría específica. Muchas de las imágenes que vemos el día de hoy en esta exposición son inéditas y bueno, sin duda sirve para posicionar el feminismo y obviamente los artes menores como la artesanía. Este gran acervo fotográfico lo podrás encontrar aquí en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 11 de febrero del siguiente año. Con imágenes de Francisco Bram para Noticias 22, Iván Ramírez. Hoy es una buena fecha para volver la mirada al Mictlán. La invitación es a seguir el camino del colibrí. Danza, teatro, ópera, música en vivo y hasta artes circenses se combinan de forma armónica en la propuesta artística de los hermanos Rogelio y Patricia Marín, las mentes maestras detrás del proyecto escénico Danza Visual. Nace como esta intención de mezclar las distintas disciplinas, los distintos lenguajes y la cohesión que se puede lograr para la escenificación. Danza Visual surgió en 2009 y desde entonces se ha distinguido por sus creaciones escénicas multidisciplinarias, como el espectáculo infantil Escafandra y su reconocida obra Desde el Caparazón de la Tortuga, que se ha presentado durante 10 años ininterrumpidos. Gracias a su labor de vinculación cultural y proyectos de impacto comunitario, la compañía recibirá el distintivo Institución Culturalmente Responsable, que la convertirá en la primera agrupación escénica que es acreditada con esta distinción que otorga la Asociación Civil Culturalmente Responsable. Nos han estado guiando de la mano para que nuestra visión de vincularnos con el público, del desarrollo comunitario que queremos realizar a través de las artes escénicas, tenga mucho más contundencia y cumpla su labor esencial, que es la de cambiar las conciencias a través del arte. La compañía recibirá el distintivo el próximo 11 de noviembre en una función especial de su aclamado espectáculo familiar El Camino del Colibrí, un mosaico disciplinario alrededor de las leyendas mexicas del colibrí y la flor de cempasúchil, que ofrece al público una visión única de la cosmovisión náhuatl y la relación profunda que los mexicanos tenemos con la muerte. Pueden ver desde danza prehispánica, danza folclórica, danza clásica, danza contemporánea, la música en vivo con un ensamble maravilloso de guitarra barroca, piano, violín, viola en esta ocasión. La función especial de El Camino del Colibrí se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los boletos ya están a la venta. Noticias 22, César H. Meléndez. De su mano contemplamos la caída de los dioses. Y aprendimos a entender la obsesión. Aunque con una mente brillante, Luchino Visconti es un ejemplo de contrariedad a la hora de crear. Fue un cineasta fascinado con la estética y al mismo tiempo inclinado a las preocupaciones sociales de la Italia de mediados del siglo XX. Su debut como director fue con Obsesión en 1942, a la que le siguió La Tierra Tiembla en 1948 y Bellísima en 1951. Cercano a los principios artísticos del neorrealismo, movimiento del que es uno de los representantes más ilustres, dirigió Censo y Rocco y sus hermanos. Sin embargo, su obra más ambiciosa y la que mereció los mejores elogios de la crítica fue El Gato Pardo. A finales de la década de los 60, Visconti planeó la realización de una tetralogía que incluye La caída de los dioses, Muerte en Venecia, Luis II de Baviera. No obstante, una enfermedad le impidió llevar a la pantalla la cuarta producción, pero sí conseguiría mostrar los primeros 3 proyectos que dan lugar a la denominada trilogía alemana, la cual marcó el último punto álgido de su carrera. Hoy recordamos a Luchino Visconti, nacido el 2 de noviembre de 1906. Noticias 22, Alfonso Popoca. Inmortalizan las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios de México a través de la imagen.
40 miembros del Salón de la Plástica Mexicana fueron convocados para presentar obra que tuviera como elemento en común los pueblos originarios. Teníamos que hablar del México, de lo que sentimos de nuestro México, de las tradiciones, las costumbres, todo lo que vive México, ¿no? Yo veo mucho, te digo, el maguey, ya la recorrí hace un rato, veo el indigenismo, veo las soldaderas, ¿no? Veo la rebeldía de la mujer en el cuadro de acá. Las técnicas y materiales que utilizaron son variadas, lo mismo que los estilos. Esto hace que la exposición Imágenes de los Pueblos Originarios resulte un collage de propuestas. Hay dibujos buenos que me gustaron, te digo, por ejemplo, puedo comentar el de Sicuame, que es un dibujo muy bello. Es un dibujo a tinta que me gustó porque ahí está expresada la mujer. Y que está volando. Hay mariposas oscuras, pero es un dibujo fuerte. También el del maestro Pizarro, también es una escultura de madera fuerte que está acá arriba. Y bueno, los demás hablan de exactamente de la mexicanidad, ¿sí? Y de una manera o de otra, pero yo creo que somos pocas las que hablamos del dolor de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Atención, porque la violencia se manifiesta en el Teatro Julio Castillo. La exitosa obra de teatro Violencia, escrita por la joven dramaturga chihuahuense Valeria Loera, está por iniciar su tercera temporada, esta vez en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. La reposición de esta pieza, ganadora del Premio de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2020, viene acompañada por el debut del 6 veces ganador del Premio Ariel, Daniel Jiménez Cacho, como actor de número de la Compañía Nacional de Teatro. No me llamaste. El teatro siempre es el lugar donde puedes profundizar, ¿no? Al cine hay que llegar ya con las cosas muy hechas. Y en el teatro, como cada noche tienes que seguir trabajando y profundizando, entonces puedes llegar a perfeccionar mucho más, ¿no? El oficio, a profundizar tu contacto con las emociones. ¡Violencia, despierta! La obra nos presenta a Violencia López, una mujer que se gana la vida componiendo jingles publicitarios y que está atravesando una profunda depresión derivada de una decepción amorosa. Encerrada en su departamento, la joven comenzará a cohabitar con sus múltiples violencias en una especie de desdoblamiento de sus pensamientos, angustias, miedos y ansiedades, así como con el fantasma incómodo de su difunto padre. La llegada inoportuna de su madre habrá de trastocar todavía más, si cabe, la vida de Violencia. ¡No huyas, Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia! Me encantó que en esta época que hay que tener tanto cuidado de qué se dice y no ofender y la cancelación, no sé qué, me parece que esta obra es súper fresca, libre, desmadrada, ¿sabes? Es como que una bocanada de oxígeno. Yo también te amo. No le creas, es actor, miente para vivir. Volveremos. Violencia es una obra hilarante y desenfadada sobre el desamor de pareja y el amor propio, cuyo título pudiera resultar un tanto engañoso, pues no habla de las expresiones violentas que ocupan las primeras planas de los diarios, sino de esas formas sutiles de violencia que ejercemos sobre nosotros mismos. Esta mujer con la que estaba, debo decir que aunque era más joven que tú... El montaje, dirigido por Diana Sedano, es una coproducción del Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro. La obra va a estar del 3 de noviembre al 26 de noviembre en el Teatro Julio Castillo, ya saben, atrás del Auditorio Nacional, y no se la pierdan, está muy divertida y grosera. Lo mío es hacer lo que me digan que me haga. Ya sabes, muévete para allá. Noticias 22, César H. Meléndez. Los ritmos sincopados buscan conquistar a nuevas audiencias.
Desde el 2010, Jazzbook acercó la literatura y el jazz al público. Ahora llega a su 9ª edición y a 4 librerías del Fondo de Cultura Económica. El jazz en muchas ocasiones, en muchas épocas, pues termina con esta idea de elitismo, con esta idea de que es para unos cuantos conocedores. Pero pues este festival, y al igual que muchos otros, nos permite tener la posibilidad para que el público en general, el público que no conoce de jazz, se acerque de forma gratuita en lugares públicos. El festival será todos los miércoles de noviembre a las 7 de la noche en 4 librerías del Fondo de Cultura Económica. Los participantes son Juan Villoro y Héctor Infanzón, Paulina Treviño, Mauricio Estrada y Francisco Lelo de la Rea, Daniela Arroyo, Ernesto García, Mardonio Carballo y Basaza, y cerrarán con Daniel Musiño, Madeleine Sierra Carrascal y Todd Closer. Para las personas que no puedan acudir a los conciertos gratuitos, posteriormente serán transmitidos por Radio Educación y Capital 21. En esta ocasión, es la segunda versión de este festival que está ligado a una colección de libros que se llama Vientos del Pueblo. Y le pusimos como subtítulo al festival Vientos de Jazz. Entonces, en nuestra cabeza, hablo de los que encabezamos el Jazzbook como curadores o como directores. Estas 2 últimas ediciones del festival ha estado curado por mi hermana, por Celina Aguilar. Ella se ha encargado de seleccionar junto con Ezra Alcázar los libros de esta serie editorial del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Alberto Aranda. Personajes de cómics, cine y televisión invadirán la realidad en una experiencia que sacudirá nuestros sentidos. Por primera vez llegará a México la Comic Con Experience, una de las convenciones de entretenimiento más grandes del mundo. Este es un concepto que se creó en Brasil ya hace varios años, ya ha tenido varias ediciones allá, alrededor de 10, y han tenido un éxito gigante, ¿no? Poco a poco han construido esta propiedad, la cual le habla a muchísima gente, la cual no solamente se queda como una Comic Con, sino es un evento pop para la cultura pop. En este encuentro se incluyen diversas temáticas como el cine, el gaming, el mundo de los cómics y los influencers, que se complementan con la participación del público cosplayer. Esto con el propósito de reunir a los diferentes fanáticos de este tipo de entretenimiento. Yo me quedé sorprendido cuando me contaron que la CCXP de Brasil, que sucede en Sao Paulo, es más grande que la misma Comic Con de San Diego, en cuanto a aforo, en cuanto a todo lo que sucede allá adentro, y pues eso nos emociona muchísimo, ¿no? La convención pretende juntar y darles valor a las diferentes comunidades de fandoms, así como enaltecer la cultura pop, aplicando la atención y el esmero a satisfacer la experiencia del público tal y como se hace en el evento del país sudamericano. El plan es ir creciendo poco a poco y así como lo han hecho ellos, y creemos que va a ser un éxito total por todos los fans que hay en México de todo esto, y que sabemos que ya se han realizado eventos por el estilo y han sido una locura. Estamos seguros que esto va a ser algo muy grande. La Comic Con Experience tendrá lugar en el centro Citibanamex del 2 al 5 de mayo de 2024, por lo que la preventa de entrada será el 11 de diciembre y la venta general el 14 de enero. Noticias 22, Alfonso Popoca. Ahora los invitamos a disfrutar de una propuesta multidisciplinaria que detona una reflexión sobre el futuro. Hace 12 años nació Snow Apple, un colectivo que se aboca a la creación de arte experimental desde disciplinas como el cine, el teatro y la música. Sus integrantes hace algunos años encontraron la magia de las sonoridades de Oaxaca en el trabajo de la Orquesta de las Mujeres del Viento Florido. Y en la pandemia, un poquito cuando abrieron las fronteras, fuimos a Tlahuitultepec en las montañas de Oaxaca para grabar un video registración con ellas, y fue la primera vez que trabajábamos juntas.
Este sería tan solo el inicio de una estrecha relación, pues al poco tiempo algunas de las integrantes de la orquesta acompañaron al colectivo multidisciplinario al Festival de Aviñón. Ahora, ambas agrupaciones presentan por primera vez en México Cyborg y Viento Florido, Mujeres por la Madre Tierra, un espectáculo surrealista de cabaret musical. Es un concierto donde colaboramos con muchas mujeres junto en el escenario y hablamos de diferentes posibilidades del futuro. Es un experimento artístico, son composiciones de Snow Apple y lo hacemos con arreglos oaxaqueños. ¿Qué es lo que queremos como sociedad en el futuro? Será la pregunta de la que partirá la puesta en escena. Se verá a los 6 integrantes de Snow Apple y a 42 mujeres de Viento Florido. Nosotras queremos que el arte no tiene fronteras y si nosotras podemos trabajar juntas, todo el mundo puede trabajar junto y así creemos un nuevo mundo más bonito. A este concierto se sumarán otras voces y talentos como María Advertencia, Liliana Felipe o Vivir Quintana, con quien Snow Apple colaboró en el sencillo Llamadas de Emergencia. Cyborg y Viento Florido, Mujeres por la Madre Tierra, se presentará por única ocasión en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo miércoles 8 de noviembre a las 8:30 de la noche. Los boletos se pueden adquirir en taquilla o en línea a través de Ticketmaster. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Abren una sala secreta con tesoros renacentistas. Vean de qué se trata. Cuerpos en movimiento, rostros expresivos y garabatos trazados por Miguel Ángel, por primera vez podrán ser apreciados por el público en general. Bajo la Capilla Sixtina, cuyos techos fueron engalanados por el pincel del maestro renacentista, se ubica una sala donde se encontraron bocetos que datan del siglo XVI. El hallazgo se produjo en 1975, cuando se iniciaron labores de limpieza en un pasillo que hasta 1955 se había usado como almacén de carbón. Se sostiene la teoría de que la sala fue el escondite del artista en las frecuentes persecuciones de la Florencia del siglo XVI, donde se refugió para evadir la venganza del Papa Clemente VII. El historiador Paolo Dal Poggio planteó que Miguel Ángel logró finalmente el perdón y pudo volver a trabajar en Florencia, hasta que en 1534 la abandonó para asentarse en Roma. De acuerdo con la directora de los museos del Bargello, esta será una oportunidad privilegiada para visitar la sala y que la comunidad científica vuelva a estudiarla. Al espacio de 10 metros de longitud, se llega bajando unas escaleras escondidas junto al ábside de la sacristía nueva que Miguel Ángel terminó en 1533 en la Basílica de San Lorenzo. La sala abrirá el 15 de noviembre y las entradas ya pueden comprarse por un precio de 20 euros para realizar un recorrido en grupos de 4 personas distribuidos en distintos horarios. Con información y texto de Alfonso Popoca, Noticias 22. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. La cultura mexicana en el siglo XX es hasta el momento el último de los libros de Carlos Monsiváis, de este cronista que aún nos da luz sobre temas esenciales. Para él, los acontecimientos y fenómenos de estos años en lo social, lo político y lo económico han tenido vastas consecuencias en la cultura que a su vez han influido poderosamente en la sociedad. Entre los hechos a destacar, nos dice Monsiváis, el PRI perdió en 2 ocasiones la presidencia de la República. La derecha insiste en el combate al Estado laico, la izquierda no ha cesado de dividirse y las condiciones económicas son muy adversas. Con todo, nos dice Carlos, en este libro publicado por el Colegio de México, es ya irrefutable el papel de la cultura en la resistencia a la destrucción de lo ya obtenido y en el desarrollo de las comunidades y las personas. En el tiempo transcurrido se han revisado las definiciones de cultura y si se quieren panoramas completos, ya es indispensable tomar en cuenta la presencia, mucho más que la influencia, de elementos extranjeros.
¿Cómo hablar, nos dice Monsiváis, de cultura mexicana del siglo XX sin mencionar la filosofía de la Ilustración? A Freud, Marx, Eliot, Picasso, Chaplin, Stravinsky, el jazz, Hemingway, Valéry, Proust, el expresionismo alemán, la generación española del 27, el surrealismo, Neruda, César Vallejo, Eisenstein, Fritz Lang, Hitchcock, John Ford, el socialismo, las variantes del psicoanálisis, el feminismo, la teoría crítica del Grupo de Frankfurt, Walter Benjamin, el neorrealismo italiano, el arte pop, el abstraccionismo, Foucault, Borges, Lacan, el minimalismo. Tiene razón Carlos Monsiváis. Para ver a México, también hay que ver al mundo. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. ¿Y qué les parece si ahora conocemos la causa de uno de los pánicos morales de la denominada generación Z, las redes sociales? Las redes sociales permiten experimentar placeres y experiencias que antes eran impensables en un mundo menos conectado. Ahora, los adolescentes pueden transmitir videos de bailes populares en una televisión y pueden tener contacto más cercano con sus amigos a través de TikTok. Al mismo tiempo, las desventajas de las redes sociales nunca están lejos y para documentarlas, The New York Times siguió a 3 adolescentes en línea y fuera de línea, quienes se enfrentan constantemente a imágenes de personas que, de alguna manera, parecen más bonitas, más ricas, más elegantes y más populares. A menudo, las jóvenes se topan con videos realmente inquietantes que las perturban, pero por encima de todo, las redes sociales toman las ansiedades normales de la vida adolescente y las hiperalimentan. Y si la importancia de la apariencia personal es una obsesión a esta edad, se suma la obsesión de cómo se reproducirán en TikTok los videos del antes y el después del arreglo. No es tan fácil como antes solía ser, compartió una de estas jóvenes sobre el hecho de ser adolescente, porque no puedes escapar de las redes sociales a menos que elimines las aplicaciones. Y es que muchos sienten que no tienen más remedio que sumergirse en ellas, pero si se comete algún pequeño error, como es inevitable en esta etapa de la vida, este se convierte en una humillación que cientos o miles ven, describe The New York Times. La envidia, los celos, la adrenalina y el estrés también son constantes, y los mensajes groseros y desagradables no se dejan esperar. Porque el cerebro adolescente es como un automóvil. Cuando se desea retroalimentación social, se tiene un pedal de aceleración hipersensible con frenos que funcionan relativamente poco, explica Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Estadounidense de Psicología. Y aunque estudios académicos no han encontrado pruebas contundentes del daño que causan las redes sociales, lo que sí han encontrado es un vínculo entre el uso de teléfonos inteligentes y problemas de salud mental. De hecho, señala el diario, la cantidad de sueño de los adolescentes comenzó a disminuir hace unos 10 o 15 años, justo cuando los teléfonos inteligentes, Facebook y otras redes sociales se estaban volviendo omnipresentes. Así es que, mientras que en los 50s el pánico moral fue el rock, en los 60s el cabello largo y en los 80s el rap y los videojuegos, para la generación Z de hoy son las redes sociales. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Estas añoranzas nos invitan a volver la mirada a un país que no existía. Yo creo que en general los exiliados, aunque ya digo, cada uno tiene un perfil y cada uno es una biografía, en general vivieron un poco escindidos entre la integración en México y el desarraigo. Es un poco la doble cara del exilio, ¿no? Una vida que en cierto modo está escindida entre México y España, ¿no? Entre la década de los 30 y 40 llegaron al país alrededor de 25,000 españoles. Todos ellos aportaron a la nación que los recibió. Para recordar estas microhistorias, Salvador Albiñana hizo el libro Añorantes de un país que no existía. Ana Martínez Iborra y Antonio del Toro, exiliados en México. Lo que hago es trazo, como decía, hago un apunte, un esbozo
que tiene ese aliento biográfico, y lo hago a partir de 2 largas entrevistas que se le hicieron a Antonio del Toro en 1978 y 1979. La primera se la hizo Francisca Perujo y la segunda se la hizo Matilde Mantecón. Tanto la una como la otra forman parte de esa llamada segunda generación del exilio. La pareja llegó a México en 1941 y se incorporó a la docencia en el Instituto Luis Vives, una de las primeras instituciones que crearon los exiliados españoles. Lo que sucede es que conocemos los grandes nombres. Conocemos pues a Max Aub o al arquitecto Candela, en fin, o al doctor Puche, al médico, en fin, o a Luis Buñuel, ya por poner un ejemplo mayor, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de nombre, que también forma parte del exilio, por supuesto, es el sobre el que hemos puesto los focos. Pero después hay toda una población exiliada que ha quedado más desdibujada o que ha quedado más en el anonimato, ¿no? Entonces, Antonio del Toro y Ana Martínez Iborra pues estarían un poco en un rango intermedio, porque no eran tampoco, eran personas relativamente conocidas. Noticias 22, Alberto Aranda. Veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sau. Maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar una película titulada Pueblo de Madera, que es el tercer largometraje de Juan Antonio de la Riva, filmado en 1990, sobre un guión del crítico Francisco Sánchez y el propio director. Como ocurría en Vidas Errantes, su ópera prima, ya recomendada aquí, Pueblo de Madera se sostiene más que nada en la autenticidad de sus descripciones. Ese mundo de un pueblo maderero en Durango le resulta al realizador tan personal y entrañable que sabe recrearlo fielmente con el apoyo de un estupendo cuadro de actores: Alonso Echanove, Gabriela Roel, Dolores Heredia, Ignacio Guadalupe, entre otros. Los diversos personajes, sus acciones y reacciones se sienten tan genuinos como el paisaje montañoso que los rodea. Igualmente, de la Riva hace patente otro de sus afectos, el cine mexicano mismo. Su influencia en las fantasías populares no solo es señalada en los personajes infantiles, esa aparición de los luchadores en pleno bosque es muy afortunada, sino también en el trabajador que se imagina enfrentándose en un duelo de pistolas a Mario Almada. Por ese afecto, de la Riva es quizás el cineasta más ligado a cierta tradición del cine mexicano. En tanto los demás miembros de su generación hicieron películas urbanas, él insistió en la vena regional, en una provincia algo idealizada por el recuerdo. Pueblo de Madera, al igual que Vidas Errantes, se exhibe el próximo martes en el canal 22.2 Nuestro Cine. Busque los horarios en nuestra programación. Ya con esta me despido. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Leonardo, por esta recomendación. ¿Y qué creen? Los Beatles juntos, por última vez. Los Beatles, una de las agrupaciones más trascendentales de la historia, volverá a aparecer en la escena musical gracias al lanzamiento de la canción Now and Then. Recordemos que el grupo se desintegró en 1970, incluso 2 de sus 4 miembros ya fallecieron. No obstante, en la pieza se escucha la voz de John Lennon mientras toca su piano. Now and Then es una pieza de finales de los años 70 grabada originalmente a piano y voz por Lennon mientras residía en Nueva York, donde fue asesinado en 1980. Sin embargo, la grabación fue recuperada por el resto de la banda a mediados de los 90. De ahí que, ahora, los únicos Beatles vivos lograron sacar a la luz esta melodía, no sin antes complementarla con más instrumentos como el bajo y la batería, además de que también se recuperó un sonido de guitarra de George Harrison, fallecido en 2001. Esto se ha logrado gracias a la utilización de la inteligencia artificial que, en palabras de Paul McCartney, ha permitido una canción final de los Beatles. Los especialistas discuten sobre la calidad, la cualidad y la contribución de la alta tecnología en el tema que se acaba de editar. En un comunicado, McCartney menciona que no se ha utilizado esta herramienta para crear artificialmente la voz de Lennon,
sino para preservar la claridad y la integridad de la interpretación vocal original. Now and Then se incluirá desde el 10 de noviembre en la reedición de los álbumes recopilatorios Rojo y Azul. Noticias 22, Alfonso Popoca. ¿Y qué les parece si ahora tratamos de discernir dónde se siente el amor? En el momento en que uno se enamora, sienten todas las partes de su cuerpo el amor por esa persona. ¿Pero alguna vez se han preguntado dónde exactamente está ubicado el amor? Pues investigadores de la Universidad de Aalto, Finlandia, se interesaron en el tema y por ello realizaron un estudio para medir este sentimiento desde un punto de vista filosófico y psicológico. 550 voluntarios respondieron 3 encuestas, en donde se incluían los 27 tipos de amor, desde el amor pasional, por los hijos, los hermanos, los animales, hasta el amor por Dios. Según el portal Hipertextual, se les pidió a los participantes que marcaran en un mapa corporal dónde es que sentían el amor. Todos coincidieron en seleccionar el cerebro como la zona donde más experimentan los diferentes tipos de este, aunque también señalaron otras áreas. Por ejemplo, el estómago, describiendo los hormigueos que sentimos no solo cuando estamos enamorados, sino más que nada cuando estamos nerviosos. Nuestro cuerpo envía un mayor flujo sanguíneo para así poder procesar la emoción. Entonces, inevitablemente es nuestro cerebro quien recibe estas señales que traduce como una especie de cosquillas, o como se les suele llamar, las mariposas en el estómago. Les preguntamos a algunas personas dónde ubican ellos el amor, y estas fueron algunas de sus respuestas. Yo siento el amor en el estómago. Principalmente en el estómago. En el corazón. En mi regazo, que abarcaría de aquí, acá y hasta acá. En el corazón. Aún así, el amor depende de cada persona y del tipo de amor que se esté sintiendo en ese momento. Y aunque es imposible encasillarlo en un mapa universal, lo que sí es definitivo es que nuestro cerebro es el más culpable del amor desbordante que sentimos. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Enseguida echemos un vistazo al movimiento muralista desde el Barandal. Creada en 1931 por Octavio Paz cuando era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, la revista Barandal, en su nueva etapa, está presentando el 3er número. En esta ocasión está dedicada al muralismo y contiene textos de Rebeca Valvera, Emiliano Delgadillo y Eduardo Vázquez Martín. Algo que David y yo teníamos muy presente desde el principio es que debíamos conservar la esencia juvenil, el fervor adolescente de la Barandal original. La Barandal original fue fundada por Octavio Paz cuando Paz tenía 17 años, cuando Octavio Paz todavía no era Octavio Paz. La funda con estos compañeros del Colegio de San Ildefonso de la Escuela Nacional Preparatoria, y es una revista juvenil, fresca, de actualidad, y eso es algo que hemos querido mantener. David Huerta y Jorge Gutiérrez Reina, editores de la revista, buscaron desde un principio mantener el espíritu juvenil e impetuoso de la publicación original. Tenemos un artículo sobre la participación de las mujeres como agentes creativas en el movimiento del muralismo, una propuesta de lectura sobre desde una lectura de género de los murales de Bellas Artes, con esta perspectiva de género, y también un artículo que nos habla acerca de la actualidad y la vigencia de los temas plasmados en los murales. El siguiente número de Barandal, el cual se distribuye de manera gratuita en el Colegio de San Ildefonso, estará dedicado a David Huerta, fallecido en octubre del año pasado. Reúne una serie de artículos dedicados, entre otros, a las grandes obras maestras de David Huerta, como Incurable, algunos aspectos tenemos un artículo sobre su traductor al inglés, algunos otros que rememoran biográficamente la figura de David, en fin, va a ser un número dedicado, yo digo que a la poesía mexicana del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, con el pretexto de rendir un homenaje a David Huerta. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora conozcamos más sobre la mujer detrás de las exitosas drogas contra la diabetes y la obesidad.
Las investigaciones que llevaron a la creación de exitosos medicamentos para la diabetes y la obesidad, cuya popularidad se disparó en los últimos años, se atribuyen a 3 científicos que han recibido reconocimiento y han ganado prestigiosos premios. A la mujer que es coautora de este descubrimiento científico, Svetlana Moisov, se le excluyó de la historia y ahora ella lucha para que se le dé el reconocimiento que le corresponde. En un artículo de la revista Science, se describe cómo estas investigaciones llevaron al descubrimiento del péptido similar al glucagón 1, conocido como GLP-1, que es una hormona producida por el tejido intestinal que desencadena la liberación de insulina en el páncreas. Los medicamentos que imitan al GLP-1 se convirtieron más tarde en éxitos de taquilla, recaudando miles de millones de dólares y transformaron el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Son los primeros que parecen causar una pérdida de peso marcada de manera segura y consistente, y el mes pasado se informó que evitan las enfermedades cardíacas asociadas con la obesidad. Millones de personas los toman y se especula sobre un eventual premio Nobel. En la década de 1980, la química Svetlana Moisov, de la Universidad de Rockefeller, publicó los primeros artículos clave sobre GLP-1 y ha tenido que luchar para que la añadan a patentes cruciales que inicialmente la omitieron como coinventora. A diferencia de los 3 científicos, Svetlana nunca dirigió su propio laboratorio, no consiguió un financiamiento importante y constante, publicó con mucho menos frecuencia y permaneció fuera del centro de atención científico. A decir de sus amigos, no se promueve a sí misma, hasta ahora que está tratando de defender su lugar en la historia. Y aunque varios en el campo de la medicina, incluidos esos 3 que son celebrados por el GLP-1, expresan inquietud por la ausencia casi total de la científica en la narrativa, pocos se han presentado a defenderla, lo cual plantea cuestionamientos espinosos sobre la industria científica, incluyendo cómo el crédito es atribuido y cómo se toman las decisiones para premiar y galardonar, reportó Science. Pero ahora ya lo sabe, la química Svetlana Moisov es coautora de las investigaciones que llevaron al descubrimiento del péptido similar al glucagón 1 y a su posterior síntesis, que permitió la fabricación de medicamentos que lo imitan y que han revolucionado el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Por desgracia, la de esta científica es una historia que se repite una y otra vez en la ciencia. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Mucha atención. Si padecen insomnio y la principal causa son los tormentosos pensamientos, quizá esta información sea útil para algunos de ustedes. ¿Estás en la cama tratando de conciliar el sueño, pero tus pensamientos no se detienen? Resulta que la gente que duerme bien y las personas que tienen una mala calidad de sueño desarrollan diferentes tipos de pensamientos antes de dormir. Quienes duermen bien experimentan mayormente imágenes sensoriales visuales mientras se quedan dormidos, como leer un libro. Además presentan más experiencias alucinatorias, mientras que las personas con insomnio tienen pensamientos previos a conciliar el sueño, enfocados en la planificación y resolución de problemas, y se estresan por no lograr dormir, lo que da lugar a un círculo vicioso. Un estudio publicado por BBC Mundo encontró que toda esta actividad mental previa puede evitar que te quedes dormido, teniendo también en cuenta la excitación cognitiva, por los niveles altos de visualización del celular o la televisión. Entonces el estrés te puede dar problemas para dormir. La buena noticia es que hay técnicas que puedes usar para mejorar tus pensamientos y la calidad del sueño antes de dormir, como tener pensamientos placenteros antes de acostarte y la meditación, así como reducir el uso de dispositivos electrónicos e intentar ir a dormir temprano. Para Noticias 22, Diana Telles. Ya nos vamos, nos despedimos con un recuerdo del compositor británico John Fowles, prolífico, multifacético, creador autodidacta.
Él supo fusionar el folclore, las tradiciones, la música, digamos, clásica, es posclásico de aquella época, el posromanticismo, lo manifiesta de una manera muy interesante, sumándolo con los sonidos de la India, la que descubrió, viajó, e inclusive incluyó instrumentos de aquellas latitudes en sus creaciones, en sus composiciones. Es un músico olvidado, gran parte de su obra, hizo ópera, hizo música de orquesta, gran parte de sus textos se perdieron, algunos quedaron en la biblioteca de su padre, y además se le reconoce por el bellísimo Requiem para el mundo, que hoy tanta falta nos hace esta reflexión a través de las artes y de la música, y vale la pena rendirle este tributo a propósito de su natalicio, un día como hoy, 2 de noviembre. 2 de noviembre de 1888. Lo recordamos así. Muy buenas noches.